Desde el Museo Pampeano de Chascomús queremos invitarlos a esta muestra temporaria que a 25 años de la democracia hemos organizado desde la municipalidad, pero con todos los vecinos de Chascomús que quieren rendir un homenaje al personaje, al padre de la democracia, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Y empezamos con el primer tema fundamental que marcó un quiebre en el gobierno militar y que fue la derrota en la Guerra de Malvinas, tema que tratamos en otra oportunidad y que bueno, Alfonsín estuvo permanentemente en contra y fue realmente muy contundente en su pensamiento y así lo dejó manifestado en su libro Memorias. Pero bueno, este Alfonsín que durante todo este gobierno militar secretamente iba reuniéndose, iba al campo, a un asado, a una reunión, a otra reunión, o los vecinos de Chascomús que durante el gobierno militar tuvieron que desarmar el comité, los libros fueron esparcidos en distintas casas, fueron escondidos, el comité se utilizó como sede de una escuela 500. Bueno, estos vecinos no se quedaron callados, parecían que estaban callados, pero como ellos lo recuerdan en los talleres de la memoria, iban a un barrio y entre ellos iban llamando por teléfono y se iban reuniendo y hablando y reuniéndose con Alfonsín. Y los peronistas en el trasfondo de la farmacia de Beba Otero, de los Otero, y por ahí entraba Alfonsín y los escuchaba hablar y por supuesto que se metía en esas conversaciones y juntos veían cómo salir del gobierno militar. Y Alfonsín les repetía una y otra vez que eso parecía la jabonería de Biaites. Sí, más que casi, yo diría que eran directamente clandestinos, pero bueno, así era. Yo puedo contar, yo anduve mucho llevándolo a Raúl. Una vez hicimos 450 kilómetros en un Citroën 12B, color blanquito que tenía yo, eso de capota, que ya creo que ni se deben ver. Y a la vuelta, me acuerdo que dice Raúl, che, buen acto, en un garaje había 21 personas. Otra vez fuimos a Saladillo, en un camping, una cosa así, estaba, la figura principal era Alejandro Armendáriz, el que después fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y el acto era en un camping, un domingo. Y bueno, nosotros éramos un grupito, y Raúl parado arriba de una silla haciendo un discurso y a 30 metros uno bailando cumbia y en otro lado otro haciendo un picadito de fútbol. Y a la vuelta todavía tenemos la mala suerte que pinchamos una goma y vamos a poner el auxilio y el auxilio estaba pinchado. Haciendo dedo no paraba nadie, claro, si no nos conocía nadie. Bueno, a mí todavía si estuviera haciendo dedo no me pararía nadie, pero el otro que hacía dedo era Raúl Alfonsín, que tampoco lo conocía nadie. Pero bueno. Así hizo Raúl la política, ¿no? Tengo un cuento que me lo contó él mismo y que me lo ratificó después algún amigo. Su primer compañero político identificado con su sector interno en Entre Ríos fue el Chacho Jarolaski. Y un día, en una ciudad importante de Entre Ríos, que yo ahora no me acuerdo el nombre, a las 19 horas estaba el acto de Raúl Alfonsín. Y bueno, eran las 19, eran las 19:30, eran las 20 y no había nadie, absolutamente nadie. ¿Y sabés lo que hizo? Se paró en la esquina y empezó a hablar. Y dice que algunos que pasaban a caballo, y algunos pibes en bicicleta, y algún hombre, alguna mujer, paraban un ratito a mirar a ver qué hacía este hombre hablando solo ahí de vaya a saber qué. Y él completó el discurso. Sí, los talleres fueron fundamental para poder rescatar esto. Yo les preguntaba una y otra vez, pero ¿y ustedes qué hacían en el gobierno militar? ¿Pero y ustedes se callaron la boca? ¿Sabían lo que pasaba? ¿No sabían? Sí sabían y se reunían. Y se reunían en lo de Caos Sarabia y cuando querían acordar, no eran reunioncitas de 2 o 3, eran 200 a veces en una reunión. Pero bueno, Chascomús era un pueblo chico y también no se los corría, todos sabían quiénes eran los radicales, todos sabían quiénes eran los peronistas, muchos peronistas estuvieron presos.
durante el periodo militar. Y bueno, todo esto en los talleres de la memoria fue fundamental para poder entender eso que después surgió cuando los militares establecieron que ya no había más veda política. Un aniversario, no me acuerdo qué número, de la Declaración de los Derechos Humanos, Raúl utilizó de bandera, digamos, y ahí armamos en la esquina de la Confitería París, en 7:49, un acto al que se había invitado a un montón de gente y se juntó bastante gente. Me acuerdo que los minutos previos alcanzábamos a ver algunos periodistas que llevaban las máquinas esas grandotas de fotografía medio escondida abajo de los sacos, y armamos el equipo de audio con algunos elementos muy rudimentarios que nos dio Diascan, el famoso Diascan, el loco Díaz de acá de Chascomús, conectado a la batería de un auto, y como yo era medio liviano me hicieron pie para colgar un parlante en una planta ahí en la esquina de la París. Y había un vendedor de fruta y me decía, ¿qué venden, pibe, ustedes? Y además Raúl habló hasta que llegó la policía, porque ahí vino el desbande, parado arriba de un cajón de verdura que le pedimos prestada al tipo de kiosco. Y hubo una primera reunión que fue una visita que se armó un poco así espontáneamente, como sucedía en esta época. Vino don Arturo Ilia, estaba el doctor Alfonsín, y en este momento se reúnen en la tradicional esquina que el radicalismo utilizaba para sus reuniones. ¿Y cuál era esa esquina? En Libres del Sur y Remedios de Escalada. Cuando quisieron acordar, en este momento que todavía no se podían las reuniones, había más de 200, 300 personas y la policía local no pudo hacer absolutamente nada. Así que el acto se desarrolló tal cual como lo habían pergeñado por anticipado, y podemos ver en las fotografías las fotos del almuerzo que se hizo después en el club de empleados, ahí a media cuadra, estas fotos. Y después tenemos otra fotografía que es muy interesante, que ya es el lanzamiento de la campaña, que ya es en julio de 1982 en Monte Casero. Y bueno, el doctor Raúl Alfonsín quiso que esta foto estuviera en esta muestra para marcar este comienzo de la campaña política.